Aquí sí estás muy equivocado. ¿Por qué? Porque el ser humano es por nacimiento un ser social y el primer contacto que tiene con la sociedad es su núcleo familiar. Si su núcleo familiar, que es el primer contacto con la sociedad, tiene una cultura mexicana, se desenvuelve en una cultura mexicana, aunque viva en Estados Unidos, en China, donde sea, su cultura es mexicana y siguen hablando el idioma español, que el primer rasgo de que hay cultura es el idioma, o sea, el niño va a criarse y a aprender tanto la cultura como el lenguaje español dentro de su primer contacto, que es la familia. Y es que recordemos que va a ser en el momento en el que hay cultura es porque hay lenguaje y es que el lenguaje es parte de la cultura. Desde ahí. Bueno, ¿tú puedes tener dos culturas? Sí, porque en tu núcleo familiar te hablan en español, te dan tortillas, hacen esto, y en tu núcleo exterior, que es el segundo contacto, es la cultura estadounidense, de Estados Unidos americanos, y ahí sí, evidentemente vas a adoptar las dos culturas. Vas a adoptar las dos culturas, señor. No es como que digas, yo ya nací en Estados Unidos y por eso a mis papás se les tiene que olvidar el español y se les tiene que olvidar la cultura mexicana, la comida mexicana, la gastronomía mexicana, para que yo me pueda desenvolver en una única y exclusiva cultura. Y es que eso nunca jamás va a pasar en los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos tiene Chinatown, por eso Estados Unidos tiene barrios italianos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un lugar y un país de migrantes, migrantes que jamás en la vida se van a deshacer completamente de su cultura. Y me parece ridículo que tú creas que porque te mueves a otro país se te va a olvidar que eres mexicano y que te gustan los frijoles. Así de fácil, no puede pasar. Y hay un término también que se llama endoculturación antropológico, a lo mejor usted no lo conoce, pero se lo explico. ¿Qué es endoculturizar? Cuando tú ya tienes una cultura que te enseñaron desde chiquito, desde el idioma, las tradiciones, te mueves a otro país y tu primer contacto con la endoculturación es cuando aprendes un segundo idioma, porque al aprender un segundo idioma vas a comenzar a aprender una nueva cultura. Entonces tú como mexicano que te mueves a Estados Unidos pones ese proceso y empiezas a tomar la otra cultura, el otro idioma, pero no implica que te deshagas de la otra. Y es por eso que hay muchos pochos, o sea, hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos que tienen doble cultura. Y sí, podrán hablar el español de repente medio mocho o combinado, pero hablan el español. No eliminaron su cultura o su primer contacto con su primer cultura. Bienvenidos al capítulo número 5 de Quitándole los ignorantes. A ver, primero que nada, les recomiendo que lean el libro que se llama Las venas abiertas de Latinoamérica. Y hay que dejar en claro dos cosas. ¿Qué es la colonización y qué es la conquista? Usted diciendo que los únicos nativos americanos son los indios nativos y que los demás presumen somos agregados. Le cuento. En Estados Unidos, a menos que usted sea de las 13 colonias inglesas donde lo único que había eran ingleses, todos los demás formamos parte de los nativos. Aunque no quiera, somos una mezcla. Le explico. Cuando hay una colonización, que fue lo que pasó en Estados Unidos, llega a Inglaterra, mata a todos los nativos americanos y empiezan a hacer colonias desde cero. Y es por eso que a Estados Unidos le costó menos trabajo crearse como país y menos trabajo estabilizarse con economía y tecnología, porque simplemente llegaron, destruyeron, crearon y empezaron de cero. ¿Qué pasó en México? México sufrió una conquista. Conquista. Llegaron los españoles, vieron a los nativos y dijeron, hay que catolizarlos, hay que educarlos. E hicieron una mezcla, tanto en cultura, porque usted cree que la Virgen Guadalupe de verdad llegó al Tepeyac. No, o sea, llegaron los españoles y dijeron, ay, necesitamos hacer empatía entre ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Una Virgen morena. Y ya, la Virgen de Guadalupe. Y luego empezaron a construir y vieron que sus casas se caían y las pirámides de los aztecas no. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Aprender su agricultura. Ay, que nuestras matemáticas no son exactas, pero las de los mayas sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Adaptar el cero. Ay, que nuestro calendario no es exacto, pero el de los mayas sí. Entonces, adaptamos o adoptamos el calendario maya. Entonces, ¿qué pasó?
Nos dejaron, podríamos decir, lo mejor y lo peor de ambas culturas, y es por eso que hubo una mezcla perfecta. Entonces, aunque queramos o no queramos, aunque nos guste o no nos guste, todos los mexicanos, por más prietos o por más blancos que nos veamos, somos una mezcla perfecta. Por ejemplo, yo le puedo decir, las raíces de mi abuela o de mi bisabuela son claramente indígenas de Ciudad de México, porque allá era donde tenía su familia, y mi abuelo tiene todas las características españolas. Es blanco, ojos azules, pestañas que apenas si se ven de tan blanco que es, y toda mi familia es una mezcla perfecta entre las dos culturas. Así que sí, nativos americanos son los indígenas, pero todos somos descendientes de aquí, al menos en México. En Estados Unidos no, pero hay que diferenciar entre colonización y conquista. Y entonces es por eso que en Estados Unidos, por ejemplo, es muy poca la combinación que había nativa 20 años atrás. Ahorita ya hay combinación desde razas con razas, pero hasta hace 20 años, mira, aquí podías ver que Chinatown, que aquí los hindús, que acá los italianos, y es por eso que Chicago tiene muy buenas pizzas, porque ahí llegó un asentamiento italiano. En Johnston también llegó un asentamiento italiano, y es por eso que el color es muy uniforme. La única combinación que había era la de los afrodescendientes. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que iban personas que no estaban sufriendo, no estaban gozando de su libertad, y pues estaban haciendo trabajos forzados, y ahí fue cuando empezó a haber la mezcla de los afroamericanos. En México, sí, los españoles trajeron la medicina, podríamos decir, pero nosotros seguimos confiando en el tecito de manzanilla, en el tecito de canela, seguimos curándonos con herbolaria, queramos o no. Seguimos comiendo nopales, disfrutamos el hecho de ordeñar, de la agricultura, de todo lo que gozan las comunidades indígenas. Y es que en nuestro país, aparte de que todos tenemos una combinación y que adoptamos el lenguaje español, porque eso fue con lo que nos comenzaron a educar, y fue cuando empezamos a hacer la famosa endoculturación, que es de lo que estoy hablando en el video pasado, hay comunidades que siguen hablando tanto nativo, llámese chichimeca, 8,800 lenguas que hay nativas, sobre todo en Guatemala. Guatemala tiene 17 dialectos, y en los que entre ellos ni siquiera se pueden entender, y Guatemala es bien chiquito, imagínate México. Pero por ejemplo, tenemos en México, en Cherán, Michoacán, una comunidad indígena protegida por la ONU, que si bien ya hablan español, también tienen su lengua, y a pesar de que son protegidas como por la ONU y que tienen todas sus tradiciones bien establecidas y que fueron a buscar protección porque ellos querían continuar con su pueblo nativo, hablan español perfectamente, y además algunos ya tienen rasgos. ¿Por qué? Porque en algún momento tuvieron una combinación. Así que en México es muy rara que haya algo completamente pulcro de una raza. Es muy raro. Y las pocas comunidades que lo mantienen, para irse adaptando a lo que viene siendo el nuevo mundo, siguen teniendo esta endoculturación, que es, nos movemos en camión, hablamos español, hacemos esto, hacemos lo otro, y se han ido involucrando en lo que es esta sociedad. Así que sí, todos somos nativos, aunque no queramos o no nos guste, y hay quienes nos sentimos muy orgullosos. Yo, por ejemplo, me le pongo a bailar a la lluvia y sí llueve, y funciona. Y creo también en otras cosas, en la ciencia, por ejemplo, pero bueno. No, a ver, te explico. Lo que pasa es que la cultura es la conformación de todo. Cada pueblo tiene su propia cultura. Incluso en México hay muchas culturas. Tú estás diciendo que la cultura es, por ejemplo, la maya. No, tú ahí estás hablando de pueblos. El pueblo maya, el pueblo azteca, el pueblo chichimeca, el pueblo... 20,000 pueblos que hay, sobre todo en México. Esos son pueblos, no son cultura. ¿Cada pueblo tiene cultura? Sí. ¿Puede ser distinta? Sí. ¿Puede tener coincidencias? Sí. ¿Similitudes? También. Pero, ¿qué es la cultura? La cultura, vulgarmente, te podría decir que es todo. Y es que cuando yo empecé a estudiar antropología y la maestra me dijo, antropología, cultura es todo. Yo decía, no mames. ¿Por qué? Porque pues yo tengo la especialidad en antropología y cultura.
Porque ella se refería a que cultura es todo. Es que la cultura son tradiciones, costumbres, religión, gastronomía, música, todo lo que el hombre desarrolla dentro de su identidad que los identifica como parte de ese pueblo. El idioma, la manera de escribir, la manera de cocinar, todo eso forma parte de la cultura. Lo que tú dices son pueblos y cada pueblo tiene su propia cultura y la cultura se conforma, te digo, de tradiciones, costumbres, gastronomía, música, baile, ta.